Hola, ya regresamos a Argumentos, hoy hablando de un tema de preocupación para madres, padres, representantes, la sociedad en general, el tema del acoso escolar, del bullying. Nos acompaña para el análisis Isolmar Paradas, ella es psicólogo, miembro de SECODAT. Muy buenas tardes, bienvenida a Argumentos. Gracias, Rosa, por la invitación al programa. Muchísimas Gracias a usted por estar con nosotros para hablar de este tema tan sensible. Sí. En casa pueden estar en estos momentos padres, representantes y también adolescentes en sintonía de este espacio. Le hemos pedido a ellos que también nos hagan llegar sus preguntas a través de nuestras cuentas en las redes sociales para pues abordar, ¿no?, este tema que es tan doloroso, que nos preocupa tanto como padres, de qué puede estar pasando en las aulas. Ha tomado auge luego del regreso a la presencialidad tras el tema pues de la pandemia, que las cifras que maneja SECODAC, pues todo este tema había como bajado, ¿no? Vuelven los niños a clases y hemos visto noticias que de verdad pues son muy lamentables de la gravedad de los hechos, con lo que ese ya no es un chalequeo, o sea, digamos, esto es otra cosa. Sí. Quisiera que por favor nos aclare sobre los términos y también vamos a ir repasando cuáles son esos, digamos, momentos en que como padres debemos estar alerta y también las recomendaciones para los maestros. Perfecto. Sí, es importante destacar que, bueno, que el acoso escolar o bullying siempre ha existido, ¿no? A lo largo de la pandemia, lo que fue 2020-2021, nosotros recientemente sacamos el informe de salud mental de nuestro equipo, hemos notado que a lo largo del 2020-2021 se mantuvo, las cifras de acoso escolar se mantuvieron, y justo porque, bueno, en medio de la pandemia los chicos estaban en casa resguardados, pero eso no quiere decir que el acoso escolar se desvaneció, agarró otras formas, ¿no? Lo que conocemos por cyberbullying, ¿no? Que realizaban ese tipo de acoso por las redes sociales en particular. Regresa a las clases, regresa a la presencialidad y vuelve nuevo el auge del acoso escolar. ¿Qué es el acoso escolar? El acoso escolar es un tipo más de violencia, violencia que se da de forma sistemática, repetitiva, con el fin de infligir algún tipo de daño hacia la víctima. Importante destacar que en el acoso escolar o bullying existe la víctima, el agresor y los testigos, que son los observadores, ¿no? Que pueden ser observadores pasivos, activos, que pueden defender a la víctima o no, pero que están allí también. Entonces, abordar el acoso escolar es abordar casos complejos realmente. Cuando al servicio nos llegan casos de acoso escolar, son casos complejos porque implica abordar lo que es a la víctima realmente, todas las consecuencias que acarrea para la víctima a nivel de su bienestar, su salud emocional, también física, su familia, toda la parte de los docentes, los maestros directivos y evidentemente el victimario también, ¿no? Su familia, y por eso son casos tan complejos que es importante prevenir antes de que ocurran. Claro, y cómo prevenirlos y también el papel, como tú mencionas, hay testigos. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer nuestros jóvenes, nuestros niños, cuando ven que en su salón de clases, que en el patio del receso está ocurriendo un hecho, ¿no? Para después hablar de los roles más difíciles del victimario y la víctima. ¿Qué puede hacer esos jóvenes, esos pequeños que están viendo que hay un hecho que no es correcto? Que no es correcto, totalmente. Como observadores, como testigos, moviliza muchas cosas. La verdad es que incluso nosotros como adultos, cuando vamos por la calle y vemos una situación de violencia, la reacción típica es que, dale, no pasa nada, ¿no? Tú intentas hacer como que si eso no Hay temor. pasara. Hay mucho temor. ¿Por qué? Porque se pueden identificar con, oye, hoy le está tocando a él. ¿Quién me dice que mañana no puedo ser yo? Entonces por eso incurre mucho el miedo de no decir lo que están observando, lo que está pasando. ¿Qué es lo más recomendable? Poder fomentar espacios tanto en casa como en el colegio para la escucha, para la conversación, para comprender qué hay detrás de esa burla que estoy escuchando en medio del salón de clase. Yo como docente estoy dando mi clase de física, de matemática, y escucho una burla, un golpe o algo, detenerme 5 minutos la clase de física para poder abordar qué está pasando, qué está ocurriendo allí, porque la violencia siempre escala y eso es fundamental, entender que hoy puede ser un insulto, pero como la violencia siempre va en escala, mañana puede ser una patada. Entonces, y no implica que la patada es peor que el insulto. No, la violencia siempre va a ser importante. Siempre es dañina, Siempre es dañina, totalmente. Psicológica, verbal o física. O física, o como tú mencionabas, el tema del cyberbullying. Totalmente. Ahora los adolescentes llevan los teléfonos, los dispositivos a clases y muchas veces toman fotografías a sus compañeros o a los docentes, a personal en fotografías. Incluso leía un artículo de que habían tomado una fotografía en un colegio de una niña en el baño y después se burlaban de ella en los chats del colegio. Entonces,
Es cómo fundamental. también regular, ¿no? Que estos dispositivos, cuál es el uso real que se le está dando, ¿no? Hasta qué punto es bueno que los lleven a clases si en vez de usarlo para complementar sus estudios, lo están usando Exactamente. para agredir, para hacer daño a otros. En ese sentido es fundamental establecer las reglas, ¿no? Las normativas, tanto desde casa como papá, yo antes de entregarte el celular, bueno, cuáles son las normativas que nosotros podemos acordar para hacer un uso responsable de esa tecnología. Y en el colegio también, cuál es el objetivo de llevar la tablet, del celular, además que, bueno, pasamos por un proceso de pandemia en donde todo era tecnológico, Claro. ajustar un poco las metodologías pedagógicas con la tecnología, pero que eso no sea un riesgo, ¿no? De cierta forma, estar muy atentos también desde casa sobre la prevención, la observación de qué ven nuestros niños y nuestros adolescentes en las redes y bueno, estar muy atentos, establecer límites en el momento es ¿Y fundamental. hasta qué punto influye en la viralización, por ejemplo, de las peleas, de la Ujú. violencia en redes sociales o de esos juegos virales que también son tan nocivos para nuestros adolescentes? ¿Cómo influyen en ellos y en la violencia física? Totalmente, influye a nivel emocional, a nivel de salud mental. Evidentemente existe el aislamiento social, ¿no? Si yo me encuentro expuesto en redes sociales, oye, yo no quiero ir al colegio, eso es como característico también del acoso escolar, que el niño demande continuamente deseos de no ir al No asistir. colegio, exacto. Y también puede ocurrir un bajo rendimiento académico, sintomatología de ansiedad, sintomatología de mucha tristeza, de pronto empiezan a somatizar, me duele la cabeza, me duele el estómago, no quiero ir a clases, ¿no? Y como padres, indagar qué hay detrás de eso. Claro. Si yo veo a mi niño que llegó al colegio con un objeto que no es suyo, quizás por parte del victimario, oye, preguntar. Si veo a Y mi con los niño, maestros, porque con también los a veces maestros desde el también. personal educativo se alerta de la sobreprotección de padres, pero hasta qué punto se sobreprotege o hasta qué punto no se le está dando la atención que requiere el niño, ¿no? ¿Cómo Totalmente. diferenciar esa atención? Es un abordaje, por eso que es complejo, porque el abordaje en realidad tiene que ser amplio, desde casa, desde familia, desde lo social, porque como hemos observado, pues las noticias no es un caso Sí. aislado mío, tuyo, de Secodap o de un solo lugar, sino que es una violencia que está tomando auge y requiere también un abordaje social. Entonces, en conjunto con el colegio, poder prevenir, poder informar sobre estos espacios me parecen a mí maravillosos para que las personas también se orienten en, bueno, qué es el acoso. Al principio me preguntaba diferencia entre chalequeo y acoso, Claro. que un poco lo mencionaba Oscar, y eso cuando el acoso es reiterado, repetitivo, y tú no te sientes como con eso que está pasando, oye, no chalequeo. Chalequeo es cuando estamos conversando y bueno, a mí no me molesta que tú me digas eso y yo estoy muy bien con mi aspecto físico y Sí. no me importa. Pero el bullying y el acoso ya va escalando un tipo más de violencia. Bien, vamos a revisar uno de esos titulares que nos comentabas, que hemos visto a través de los medios de comunicación. Este hace referencia a un hecho que ocurrió en La Guaira. Vamos a verlo en la cuenta del fiscal Tarek William Saab. Un hecho de violencia donde distintos niños, aquí lo vemos, designado fiscal séptimo La Guaira para investigar y sancionar a los responsables de los actos de violencia ocurridos en el liceo. Esto es José María Vargas, donde varios adolescentes le propinaron a la víctima una brutal golpiza, causándole graves lesiones en la cabeza y el cuerpo. Fíjese, por ejemplo, este caso, ¿no? Totalmente duro. Muy duro, imágenes que también compartían en las redes sociales, un grupo de niños golpeando de una forma violenta, salvaje, a un joven indefenso. ¿Cómo lo interpretamos este hecho? Bullying, acoso, esto es un delito, ¿no? Eso es violencia, es violencia y es importante también entender que muchísimas veces la violencia cala porque se normaliza, ¿no? No sabemos qué hay detrás de ese evento, ¿no? ¿Qué ocurrió? Y por eso es importante resaltar el tema de los testigos, ¿no? No lo mencioné, pero al inicio lo Sí. mencionaba Oscar, que para que se dé todo tipo de violencia tiene que haber una asimetría de poder. Tú Ujú. abusas de tu poder por elementos físicos, por popularidad, sobre todo cuando hablamos de acoso escolar, y se da la violencia, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hay también observadores allí que más bien no hacen como el análisis de esto no está bien y todos lo hacemos y se toma en principio como un juego, pero no vemos ese límite. Es importante destacar que cuando hablamos de acoso escolar es una violencia que ocurre entre Sí. pares.
pares que son niños, adolescentes que están en proceso de desarrollo. En su proceso evolutivo se están formando a nivel cerebral, cogniciones, y esa capacidad de racionar, sobre todo en los adolescentes, de medir riesgo, de poder prevenir que algo malo va a pasar cognitivamente, está en desarrollo. Entonces esa capacidad de poder analizar que algo malo estamos haciendo no necesariamente está a nivel de desarrollo, y si vemos que el resto lo está haciendo, posiblemente la mayoría haga Claro. exactamente eso. Al regreso vamos a estar también leyendo las preguntas y las dudas que pueda tener nuestra audiencia con la etiqueta Argumentos Acoso Escolar. Así que háganlas, que la psicóloga de la Secodat, Isolmar, les va a estar dando respuesta a algunas de sus interrogantes. Ya regresamos.